Rusia y Ucrania acordaron un corredor humanitario, pero continúan los bombardeos. Fue atacada la aldea de Hatne, a 5 kilómetros del segundo aeropuerto de Kiev. Y en la norteña Chernigov recuperaron 33 cuerpos tras el impacto de misiles. Analizamos en esta emisión. Más y más ucranianos llegan a la Unión Europea, que por primera vez en 20 años ordenó un estatus de protección especial para los refugiados. Más de 1 millón de ucranianos ya cruzaron las fronteras. Y en noticias de Francia, a un día de que venciera el plazo, el presidente Emmanuel Macron anunció oficialmente su candidatura a la reelección y lo hizo a través de una carta a los ciudadanos. Las encuestas lo favorecen en la intención de voto. Tenemos reporte desde París. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienzan las noticias de la noche en France 24. Terminó la segunda ronda de diálogo entre Kiev y Moscú, un encuentro que dio los primeros frutos. Se crearán corredores humanitarios para evacuar a los civiles de las zonas de confrontación. Y se habló de la posibilidad de un alto el fuego temporal en esos puntos. Mientras esas decisiones se hacen efectivas, siguen los bombardeos rusos. La población de Hatne, ubicada a unos 5 kilómetros del segundo aeropuerto de Kiev, evalúa los daños tras una ofensiva por aire que dejó al menos un fallecido y un herido. Y al menos 33 cuerpos fueron recuperados tras el embate de las fuerzas rusas en la ciudad de Chernigov. Y es que con su principal fuerza de asalto detenida durante días en una carretera al norte de Kiev, Rusia ha cambiado de táctica, intensificando los bombardeos de las ciudades. Precisamente vamos al análisis de la estrategia rusa en la invasión a Ucrania. Nos acompaña el doctor Richard Downey, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista militar. Gracias, doctor. Y las fuerzas rusas atacaron Ucrania prácticamente desde todos los puntos cardinales. Entraron por Belarus, por el Donbass y también por los puertos del sur. ¿En qué consiste el asedio? ¿Usted cree que su avance va de acuerdo a lo planeado, como dijo Putin? Pues gracias, Ángela. Es un placer estar consigo. Pues no exactamente el plan de Putin. Claramente los rusos están teniendo éxito en el sur del país, tomando ciudad de Puerto Kersov, porque ellos tienen superioridad naval en el Mar Negro, pero los ataques hacia Kiev y Kharkiv han sido bastante lentos, de acuerdo con el paso que los rusos les gustarían haber tenido. Pero lo que pasa ahora es realmente grave en términos de que están atacando, como usted acaba de mencionar, a las ciudades de Kiev y Kharkiv y otros, con blancos como civiles y infraestructura dentro de las ciudades con el fin de intimidar el pueblo civil para que se fueran. Mire, sin embargo, y como usted nos está diciendo, parece que está tomando más tiempo de lo planeado esta toma. ¿Usted cree que esto se debe al apoyo militar internacional? No, yo creo que de lo que parece, fue por las expectativas de que Rusia tenía. Es que ellos pensaron que iban a tener una entrada en el país y iban a ir directamente a Kiev y que no iban a tener resistencia por las fuerzas militares de Ucrania. Yo creo que no esperaban tanta resistencia por parte del pueblo civil. Entonces, sus pensamientos del paso que iban a tener no fue correcto. Por eso estamos viendo esos problemas logísticos que se están teniendo allá, especialmente el área norte de Kiev. Mire, y sin embargo, nos quedamos con la pregunta, que será para otra ocasión, de cómo la artillería ucraniana va a resistir al segundo ejército más poderoso del mundo. Gracias a usted por estar con nosotros.
Y continuamos con más noticias. En una decisión sin precedentes, la Unión Europea aprobó por primera vez otorgar el estatus de protección especial para los refugiados de la invasión rusa, que según ACNUR son más de 1 millón de personas. Los ucranianos podrán moverse libremente por cualquier estado de la Unión Europea durante 1 año y podrán prorrogar este permiso especial por 6 meses 2 veces. Entre tanto, Sudamérica abre también sus puertas. Brasil anunció que les concederá un pasaporte humanitario. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que su gobierno estudia ofrecer refugio a los ucranianos. Y es que el país austral ya acoge a la diáspora ucraniana más grande de América Latina y la 7ª del mundo. Natalia Ocosoy, nuestro corresponsal en Buenos Aires, conversó con algunos de ellos. Irineo Baluk y su esposa Susana Rudik siguen atentos las noticias de la guerra en Ucrania. Irineo no puede evitar el recuerdo de su propia salida de ese país sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el tapiz. Muestra orgulloso este tapiz que su abuela les hizo poner a su familia en el carro para viajar más cómodos y que aún conserva. Justamente ahora cuando yo lo veo y me pongo en el lugar y se me humedecen los ojos porque me pongo en el lugar de ellos que yo también estaba. Yo tenía 5 años y ahora veo también están otros jóvenes que también padecen lo que yo ya padecí. Y por suerte lo pude superar y deseo de que ellos también lo superen. Para manifestar su rechazo a la guerra, la comunidad ucraniana en Argentina ya realizó varias marchas en Buenos Aires, como esta frente a la embajada rusa, en la que estuvo Irineo, o esta otra en la Plaza de Mayo, en la que había algunos ucranianos recientemente llegados al país, angustiados por lo que ocurre en su tierra. Sí, antes estaba viviendo en Buenos Aires, ahora estoy viviendo en Internet. Estoy viviendo en noticias, en chats con mi familia. Cada mañana y cada noche es ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y cuando llevan horas sin contestar, te asusta. Que está yendo... Mientras tanto, Irineo y Susana se reúnen con sus hijos en su casa para compartir novedades de sus parientes en Ucrania. Dice que quiere volver a donde está el marido. Irineo y Susana, que es hija de inmigrantes ucranianos, son católicos de rito oriental de la iglesia bizantina. Yo como católica o como creyente me apoyo en la oración, que para mí tiene, la fuerza de la oración es importante. Por eso en el fondo espero que un milagro. Voté por el día de la En la comunidad ucraniana argentina, cada uno a su manera, Irineo y Susana rezando, piden por el final de la guerra en la que está sumida su tierra ancestral. Y en otras noticias, el presidente francés Emmanuel Macron formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales de abril. En una carta que publicaron varios medios regionales, aunque se estimaba que Macron iba a aspirar a su reelección, todavía no lo había confirmado y lo hizo un día antes de que se venciera el plazo. Desde París, nuestra periodista Natalia Ruiz nos amplió. Para nadie era un secreto que Emmanuel Macron buscará ser reelegido como presidente de la República. Se esperaba era el día del anuncio y finalmente fue este jueves en la noche a través de una carta que fue publicada en varios diarios regionales de todo el país. Una carta extensa dirigida a los franceses en donde el presidente hace por una parte un balance de lo que han sido estos 5 años de gobierno, donde él subraya logros como la disminución de los impuestos, mayor inversión en salud, también en seguridad y disminución de la tasa de desempleo, la más baja de los últimos 15 años. Pero Macron también es consciente de que han sido 5 años de muchísimas crisis, en especial estos 2 últimos años de pandemia. Y en medio de todo esto, pues él pide a los franceses que le vuelvan a dar su confianza para los próximos 5 años. En esta carta, el presidente no da a conocer cuál va a ser su programa de gobierno, cuáles serían las grandes líneas, pero da algunas luces. Por una parte, un proyecto muy centrado en la economía, en la independencia económica del país, sobre todo energética. Y por otra parte, un lugar muy importante para la educación, la escuela, que debe ser un lugar de oportunidades para todos y donde los maestros deben ser respetados y mejor remunerados. Macron termina esta carta diciendo que esta campaña no va a tomar la forma que él esperaba en medio de este contexto internacional en el que se está viviendo con este conflicto entre Ucrania y Rusia. Así que eso es lo que resta por saber, cómo va a ser esta campaña, cómo van a ser los debates con los demás candidatos y sobre todo cuándo será su primer meeting de campaña, porque justamente el primero que se tenía previsto para este sábado fue cancelado en medio de la situación que se está viviendo aquí.
Hasta aquí el informativo, pero ya volvemos con más y siga en directo nuestro cubrimiento internacional de la invasión rusa a Ucrania. Siga con nosotros.